La mañanera de Ángel Dominical. Hoy domingo 26 de julio, algunos añorarán aquel acto heroico, dicen, que se dio en Cuba y posteriormente callan ante la miseria y la ruina en la cual los hermanos Castro sumieron a ese país. Hoy solo vive el Castro el menor y sigue todavía insistiendo en posiciones que lo único que han producido es ruina y miseria en ese país. Sin embargo, todavía hay ingenuos que piensan en el comandante y en esa lucha heroica por construir el socialismo, etcétera, etcétera, etcétera. No faltará mucho tiempo para que desaparezca el hermano menor de Fidel Castro y va a ver usted, si es una persona joven, va a ver usted lo que va a pasar en ese país. No le doy pronóstico alguno, usted lo va a ver. Regresemos ahora a México. México está hoy aparentemente sumido en una cruzada anticorrupción. A López no se cansa de hablar, es que esos corruptos y que se sepa lo que pagaron por la reforma energética y el pacto por México y toda una serie de cosas. Bien, quiero decirle a usted que yo no dudo ni me interesa, además, que si cuánto le dieron a fulano por votar a favor de la reforma energética, que cuánto a mengano por votar a favor de la reforma educativa, que cuánto a... Le soy sincero, yo no me hago preguntas que son secundarias, aunque usted lo dude, son secundarias frente a los problemas del país. ¿Cuánto les dieron a todos esos legisladores que votaron a favor de la reforma energética en su momento? Algunos hablan de 450 millones de pesos entre todos, otros 300, otros... La cantidad que usted quiera, usted póngale la cantidad. Y ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Sabe usted cuál fue el monto de las pérdidas de petróleos mexicanos en el primer trimestre de este año? ¿Sabe usted cuánto perdió Comisión Federal de Electricidad en el primer trimestre de este año? Se lo voy a decir. En el primer trimestre de este año, Pemex perdió 530,000 millones de pesos. Comisión Federal, 138,000 millones de pesos. ¿Cree usted que Pemex y Comisión Federal de Electricidad tengan futuro? ¿Piensa en realidad usted que van a tener utilidades para compensar ese volumen de pérdidas? ¿Piensa usted en verdad que tanto una como la otra de esas dos empresas productivas del Estado tienen salvación? La respuesta es un rotundo no. Están quebradas irremediablemente. Por más dinero que se le meta a una y a la otra, no tienen salvación. ¿Por qué? Porque desde hace 30 o 40 o quizás 50 años estaban condenadas ya a su quiebra. Sin embargo, los mexicanos tenemos una cualidad de aferrarnos a algo a lo que le asignamos poderes mágicos y nadie nos saca de ahí. No obstante que la realidad nos dice que eso va mal por, no sé cuáles sean las razones, pero nos aferramos a ellos. Eso nos pasa con Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Pero también nos pasa con esa idolatría que tenemos a grupos de delincuentes que le causan un gran daño al país, pero particularmente a sus niños y sus jóvenes en materia educativa. Y sin embargo, no nos atrevemos a enfrentar ese problema y empezar a corregirlo. Bien, ¿sabe usted cuál fue el gran pecado de Peña? Atreverse a enfrentar esos tres problemas, Pemex, CFE y la educación,
y sentar las bases, dar el primer paso para que tengamos un nuevo sector en la energía, construido con una idea moderna, como son las demás petroleras en el mundo, o como es el futuro de la generación de energía con otro tipo de fuentes, eólica, fotovoltaica, gas natural. Y eso ha causado una gran molestia en muchos. ¿Por qué? Porque a los mexicanos no nos gusta cambiar. No importa que se esté yendo por el caño Pemex, Comisión Federal, el sistema educativo, no. Pero es que la educación y es que esos maestros democráticos, no, hombre, son una bola de gángsters, delincuentes. Ahorita se pregunta López, ¿y cuánto le dieron a fulano? Se ha preguntado López, ¿cuánto les dieron los gobiernos, tanto de los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, durante decenios, a esos delincuentes que todavía hoy bloquean un día sí y el otro también las vías de ferrocarril? ¿Tiene idea o ha preguntado cuántos millones, miles de millones de pesos les dieron? No para cambiar una situación, sino por el contrario, para agravarla y mantenerla así. Vea usted lo que pasa en Pemex, en 20 meses. Vea usted lo que ha hecho López. Ese Pemex que decían y que esto, que el otro, bueno, ese Pemex contribuyó para dejarle en un fondo 300,000 millones de pesos, que ya los dilapidó y nomás hay ahorita 30,000 millones de pesos. Y así. Yo le voy a pedir a usted un favor. Y esto que le voy a pedir nada tiene que ver con que yo diga que estoy a favor de la corrupción. No, lejos estoy de eso. Pero repito, le hago esta pregunta, le pido que se haga esta pregunta. ¿Alguna vez ha intentado usted responder a esta pregunta? ¿Fue buena la reforma energética o no? Deje usted de preguntarse que cuántos millones les dieron a estos legisladores o al otro o al otro. No se pregunte eso. Ahorita vamos a ver esa parte. Pregúntese mejor, ¿era necesaria la reforma energética? ¿Fue positiva para el país y estaba sentando las bases para un Pemex diferente? Esas preguntas debería hacerse. Ahora, vayamos a la parte de la corrupción. La corrupción es algo que nos ha acompañado desde hace siglos. Desde la llegada de los españoles, este país, o esto, lo que era la Nueva España, se convierte en un área, en un territorio donde las tranzas, las corruptelas, los sobornos, los intercambios de favores han sido la regla. Al mismo tiempo que eso se daba aquí, en el norte de lo que era el territorio de la Nueva España, al norte, llegó un grupo de hombres diferentes, un grupo de colonos con una mentalidad diferente, donde en vez de dedicarse a las raterías y eso, empezaron a construir un país con una idea o una visión diferente. Hoy, ese país es la primera potencia en el mundo, con todos sus defectos, limitaciones, invasiones, lo que usted guste, pero es la primera potencia económica y militar del mundo ahorita. Y lo es desde hace muchos decenios. En cambio, este país, que nos vanagloriamos y que la independencia, los héroes y que por aquí, por allá, vea usted el nivel en el cual estamos. Que Estados Unidos muchas armas venden. Sí, venden muchas armas venden. ¿Y sabe usted cuántos homicidios dolosos tienen los Estados Unidos al año por cada 100,000 habitantes? Menos de 5. ¿Y sabe usted cuántos tenemos nosotros, este país, que tiene esto y que con la campaña de aquí para allá? Vamos a tener este año casi 40 con este gobierno. Y el año pasado, el 19, tuvimos 35 o 36.
Es decir, no nos damos cuenta que estamos haciendo mal las cosas que deberíamos estar haciendo bien. No nos damos cuenta que en vez de hacer las cosas que nos ayudarían a avanzar, nos esforzamos para hacer cosas que nos mantienen en el atraso. Una de esas es Petróleos Mexicanos y CFE. Cuando llega alguien con todos sus defectos y limitaciones, lo que usted quiera ponerle a Peña, Videgaray, a Penchina, al que guste usted, pero era un intento por dejar aquella laguna, aquel mar de corrupción que era Petróleos Mexicanos. ¿Fracasó? No estoy diciendo que triunfó, lo que estoy diciendo es que era el primer paso de una gran marcha. Sin embargo, la visión de López es una visión de atraso, de pasado, de mantener a esos grupos especiales de interés y de corrupción. ¿Ha hecho algo para investigar a Carlos Romero de Champs? ¿Se ha preguntado usted acaso por qué lo dejó ir con todas sus riquezas y sigue manejando el sindicato de Pemex? ¿Por qué en vez de preguntarnos cuánto le dieron a fulano, por qué no nos preguntamos por qué perdonó a Carlos Romero de Champs López? ¿Sabe usted por qué? Porque no representa peligro alguno, porque Romero de Champs mantiene esa situación, o los suyos que manejan el sindicato siguen manteniendo esa corrupción. Y eso no le preocupa a López. Lo que le preocupa es que aquel camino que planteó Peña, con todos sus defectos, limitaciones, corruptelas, lo que usted gusta, aquel camino iba a exhibir el atraso, la visión arcaica, aceda, caduca de López. Ese es el problema. Por eso yo le dejo a usted esta petición. No se pregunte cuánto le dieron a fulano y a mengano, porque además ni siquiera lo vamos a saber. Pregúntese mejor usted, ¿era positivo haber enfrentado el problema de Petróleos Mexicanos y sentar las bases con una reforma constitucional para sentar las bases de una mejor empresa que no perdiera dinero? Este gobierno, vea usted, 530 y tantos mil millones de pesos perdió Pemex en el primer trimestre y 130 y tantos mil Comisión Federal de Electricidad. Pregúntele usted a la gente que está pagando la cuenta del servicio de energía eléctrica ahorita. Pregúntele las injusticias que están haciendo, aun cuando usted pague, van y le cortan y no reconocen su error y le dicen es el sistema. Eso es lo que está haciendo López. Ah, pero eso sí le interesa. ¿Cuánto le dieron a fulano y a mengano? Nunca se va a saber eso, acuérdese usted de mí. En fin, ojalá y empecemos con este gobierno a hacernos las preguntas correctas para que esto se exhiba, para que quede claro que López ha sido, es y será toda su vida un gran peligro para México. Muchas gracias. Lo espero mañana lunes con la mañanera que inauguraría una nueva semana. Muchas gracias. Aquí lo espero mañana.